Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Todo Suma. Yo soy Sonia Yael Slutsky, tu anfitriona, y hoy vamos a hablar de un tema muy cercano a mí, la nutrición. Llevo explorando el mundo de la nutrición hace ya muchos años y más recientemente me he metido más a fondo en lo que es la nutrición integrativa, alimentación intuitiva, y ha sido siempre parte de mi interés por curiosidad, simplemente porque me gusta el tema y porque me gusta mucho cocinar y me gusta mucho comer. Y parte por necesidad porque mi sistema digestivo no es necesariamente, ¿cómo diría? Bueno, que le gusta tener su propia personalidad y tiene sus propias opiniones sobre el universo y me las da a conocer con frecuencia. Entonces, claro, han sido muchos años de yo explorar distintas estrategias y maneras de poder sanar mi sistema digestivo, de entender qué es lo que estaba sucediendo y de después, más adelante, de querer compartir todo eso que había explorado y aprendido con otros. Y el tema de hoy en particular es más como el primer capítulo para poder intervenir en lo que veo que es la conversación actual, ¿no? El paradigma que se ha impuesto un poco sobre nuestra sociedad y es la que marca las conversaciones que estamos teniendo sobre nutrición, que yo siento que son sumamente limitadas y dañinas. Entonces la idea es hacer una intervención. Pero no estoy aquí para decirte que tengo las respuestas, porque en general, en realidad, siempre tengo muchísimas más preguntas que respuestas. Pero sí, cuando tengo un tema que me interesa, lo investigo a fondo, averiguo qué es lo que está ocurriendo. Y aquí quiero exponerlo, pero como parte de una conversación. Entonces me encantaría escuchar de tus opiniones, cómo reaccionas a este tema, qué es lo que tú sientes y opinas. Y así, en parte, es poder juntos y juntas abrir nuevos caminos, investigar las maneras de cómo podemos empezar a desvincularnos del diálogo actual con la nutrición y desvincularnos de un vínculo con el cuerpo que tiende a ser de control y de castigo, como si fuese un animal que hay que domar y que hay que adiestrar. Y en vez poder generar nuevas conversaciones y nuevos paradigmas y nuevas metáforas, modelos que nos ayuden a vincularnos con nuestros cuerpos de una manera más colaborativa, de comprensión, de comunicación. Y ese es el objetivo. Y aún así, si no llegamos a eso, realmente mi sueño, el ideal con todo esto, con el tema de hoy en particular, es inspirar esa curiosidad en ti para que tú empieces a explorar un poco cuál es tu vínculo con tu cuerpo, cuál es tu vínculo con la alimentación, cómo te has sentido a lo largo de todos estos años hacia la cocina, lo que comes, lo que no comes, de dónde vienen esos vínculos. ¿Fueron cosas que has ido desarrollando tú o nacen de cuando eras pequeña y son cosas que aprendiste en casa? Pero bueno, sin más vueltas y preludios, entremos en tema. El otro día estaba entrevistando a una mujer para un proyecto en el que estaba trabajando. Y el proyecto en sí era sobre una red de voluntarios que le abren la puerta a jóvenes que quizás estén un poco perdidos o no saben muy bien qué hacer con su vida. Y pueden elegir de esta lista de voluntarios y pasar un poco de tiempo con esta gente y aprender o exponerse a cómo se ganan la vida, a distintos proyectos de vida, especialmente proyectos a los cuales puede que no sean expuestos cuando están en un ámbito urbano. Y esta mujer en particular que estaba entrevistando es cabrera y ella sigue un método de pastoreo tradicional, la lleva por el monte, es un proyecto muy lindo, muy rico, pero en mitad de la entrevista se lamentaba porque sabía o sentía que su proyecto iba a parecer aburrido para la mayoría de los jóvenes y no elegirían hacer un voluntariado con ella. Entonces en ese momento se da la vuelta y me mira a mí y me pregunta qué es lo que yo ofrezco. Y yo sabía en ese momento que no era tanto el interés por lo que yo hacía, sino que quería un poco confirmar sus sospechas, que cualquier otra oferta en esta red de voluntarios seguramente iba a ser mucho más amena o atractiva para los jóvenes.
Entonces le dije, yo ofrezco nutrición integrativa. Se largó a reír en ese momento. Me dijo, pues nada, lo tuyo es aún más aburrido que lo mío. Claro, yo me quedé boquiabierta. Porque para mí, que he estado metida en este mundo por tanto tiempo, para mí es un tema súper fascinante. Pero he estado rodeada por gente y una comunidad y una red de gente igual que de interesada en el tema que yo, y he perdido un poco la perspectiva, que ella tiene 100% la razón. A la gran mayoría de las personas, cuando le dices la palabra nutrición o nutricionista, lo primero que va a venir a la mente va a ser dieta, régimen, pérdida de peso, contar calorías, restricciones, limitaciones, reglas, normas a seguir, contradicciones. Y son todos conceptos que generan tensión, que generan negatividad, que hace que la gente intente evitar esas conversaciones en lo posible. Y esa conversación, esa interacción se me quedó en la mente y volvía hasta que decidí dedicarle un poco de tiempo. Y lo que me incomodó de la conversación fue darme cuenta de qué significa. O sea, qué ocurre en una sociedad cuando la herramienta que hemos generado, que hemos creado, como es la nutrición, para entender algo tan fundamental para nuestra existencia como es la comida y la alimentación, y que es fundamental a muchos niveles, tanto para nuestro bienestar y nuestra salud, como para lo que es nuestra conexión con la cultura, con la tradición, pero que si esa herramienta le causa rechazo a la gran mayoría de la población. Y no creo que sea el tema en sí, sino cómo ese tema ha sido diseminado. Y la realidad es que a la gran mayoría de nosotros la nutrición o conceptos sobre nutrición y alimentación nos han llegado y hemos sido educados por la industria de las dietas, la industria del fitness, la industria de la moda, las revistas. O sea que nos ha llegado un tipo de información muy específica y unos datos muy particulares que todos están vinculados con el control del cuerpo, con la pérdida de peso y con una relación muy fría y calculadora o de control y manipulación del cuerpo. Y cuando tienes la oportunidad de profundizar sobre el tema, obviamente te das cuenta que hay un universo muchísimo más allá de esa conversación tan limitada y perjudicial a la que hemos sido expuestos la gran mayoría de nosotros. Entonces, en parte, lo que veo que ha sucedido es algo que sucede en muchas instancias, porque es un poco parte de la naturaleza humana o del humano moderno. Y esto viene en parte de una charla del filósofo Alan Watts, en el que habla de que como humanos tenemos la tendencia de tratar de medir todo y de entender todo a través de líneas rectas, de ángulos rectos, de medidas precisas. Entonces él decía, por ejemplo, si estamos queriendo analizar una montaña, vamos a poder usar la geometría para medir la altura y el ángulo de su pendiente. A través de la geología vamos a poder entender cómo se formó la montaña, el tipo de roca o de sedimentos que la componen. También podemos llegar a analizar y hacer una lista de todas las especies de plantas y animales que existen en los distintos ecosistemas de la montaña y el sistema meteorológico en el entorno de la montaña. O sea, podemos recopilar muchísima información sobre la montaña. Somos muy hábiles en eso. El problema es que con mucha frecuencia, lo que es la tendencia humana es que después de un tiempo empezamos a confundir toda esa información por la realidad. No, si prestamos atención a la montaña, si realmente prestamos atención, vemos que no hay ángulos rectos, no hay líneas rectas. Todo está en constante movimiento, en constante transición, y hay miles de millones de quién sabe cuántas interacciones simbióticas ocurriendo simultáneamente, tanto en la superficie de la montaña como bajo tierra, como entre las ramas de los árboles. Y existe una infinidad de microorganismos que forman parte de esa montaña, y todo es realmente tan complejo que en realidad nuestra mente y nuestras herramientas y las tecnologías que hemos desarrollado siguen siendo incapaces
de entenderlo todo simultáneamente. Lo único que podemos hacer, de lo que somos capaces, es de tomar pequeños trozos, de separar o aislar componentes o procesos y analizarlos uno a la vez, aislados. Y ahí es cuando nos compenetramos tanto en esos pequeños mundos aislados que terminamos confundiendo ese pequeño trozo por el todo, por la realidad. Y eso es lo que ha pasado con nuestro vínculo con la nutrición. Con el tiempo, los científicos han ido identificando los componentes básicos que necesita el cuerpo humano y en qué cantidades. Y hemos incorporado el concepto de las kilocalorías de las comidas y hemos incorporado fórmulas que te indican cuántas calorías deberías ingerir al día según tu edad o tu género o tu estatura. Y hemos generado el índice de masa corporal como una aproximación o una estimación de tu grasa corporal. Y todas estas herramientas han sido muy útiles, específicamente dentro del contexto de la investigación científica. Pero a medida que el tema de la nutrición y de las dietas se ha ido popularizando, ¿no? Ha salido del laboratorio y se ha adentrado en nuestra sociedad a través de revistas y periódicos y dietólogos y Instagramers y influencers. Se ha convertido en toda una industria dedicada a la pérdida de peso y al fitness. Y esas dos industrias han sido las únicas que nos han educado sobre el tema. Son nuestras únicas fuentes. Y ese ha tenido un efecto muy particular. Y es que esas herramientas diseñadas dentro del contexto de la investigación científica, de pronto son el único lente a través del cual tenemos acceso al mundo de la nutrición. O sea, hablar de calorías, macros y micros, de dietas, del índice de masa corporal, todos esos conceptos son la única jerga a nuestra disposición. Es el único lenguaje al que tenemos acceso. Y como consecuencia, ese lenguaje le ha dado forma a nuestra percepción de la realidad. O sea, como observaba Alan Watts, una vez más, hemos confundido las herramientas por la realidad. Y si vamos un poco más allá, si vemos en general el lenguaje que usamos para hablar del cuerpo y de la salud, o más bien el modelo y la metáfora que hemos construido colectivamente, es la de un cuerpo que se puede equiparar a una máquina. No tenemos frasecitas como, eres una máquina, cuando hablamos de alguien que está en buen estado físico, o que es muy fuerte, o que puede hacer algo sin cansarse. O se me está gastando la batería cuando te estás cansando. O es que tengo que cambiar el chip. Son todas referencias del cuerpo como máquina. Es más, el otro día vi un titular de la radio y televisión española que decía, médicos y enfermeros proponen pasar una ITV, entre comillas, cada 5 o 6 años. O sea, ir al médico es como ir al ITV. Hay lingüistas y sociólogos que hablan de cómo ese concepto del cuerpo como máquina se ha introducido a la sociedad a través de la revolución industrial o a partir de ese momento. Y se sabe que vemos a la mente como el centro de control y el corazón es la bomba o el motor y el sistema nervioso es como una red de comunicaciones. Y si bien en su momento ese modelo nos ayudó a entender un poco el cuerpo o a entenderlo un poco en más detalle, a estas alturas esa misma metáfora limita nuestro aprendizaje. Y ahora tanto la medicina convencional como el mundo de la nutrición parecería ser incapaz de ver más allá de esa metáfora. Y un efecto directo de este concepto del cuerpo como máquina es lo que en inglés se llama CICO, Calories In, Calories Out. Y es la teoría que asume que solo tienes que calcular exactamente cuántas calorías necesita tu cuerpo consumir y cuántas calorías está gastando para establecer qué tienes que hacer para conseguir tu objetivo. Entonces, si quieres perder peso, tienes que crear un déficit. Y si quieres subir de peso, tienes que consumir más calorías de las que gastas al día. Ya está. Eso es lo único que hay que hacer. Es pura matemática, es pura ciencia, o así lo indican los influencers y los nutricionistas. Pero claro, no basta con tener cualquier déficit. O sea, no puedes tener un déficit si tu cuerpo necesita, por ejemplo, 1.800 calorías para mantenerse. Si solamente lo bajas a 1.700, no va a ser suficiente, no vas a ver un cambio.
200 puede que no sea suficiente tampoco. La mayoría te dice que tienes que hacer un déficit de 500 calorías. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es una máquina. Es una entidad inteligente, cambiante, que se adapta. Si el cuerpo detecta que hay un déficit calórico, lo que va a hacer es todo lo posible para economizar, para ahorrar. Y en cuanto pueda, hará todo lo posible para recuperar lo perdido. Pero bueno, de este tema quiero hablar en más detalle en otro podcast porque se merece toda nuestra atención. Pero el enfoque hoy es simplemente ver cómo nos ha afectado esa conversación. Y es justamente esos dos componentes de solo entender la nutrición a través de las herramientas de la pérdida de peso y ver al cuerpo como una máquina, son lo que intuitivamente hace que se genere un rechazo. Porque la conversación de ahora, la actual, es totalmente artificial. Si tuviésemos que usar una metáfora, nos beneficiaríamos más de usar la metáfora de una montaña, de nuestro cuerpo como una montaña, que la de una máquina. Porque tanto en nuestro cuerpo como en la montaña hay cientos de millones de procesos que ocurren simultáneamente. Estamos compuestos de unos 30 billones de células. Cada célula con sus propias mitocondrias, con sus propias necesidades y procesos, absorbiendo nutrientes, liberando desechos. Cada una tiene su propia función y todo está trabajando en conjunto para mantener homeostasis del cuerpo. Y encima también estamos compuestos de alrededor de 37 billones de organismos, bacterias, viruses, hongos. Y todo eso coexistiendo en nuestro cuerpo. Así que somos algo mucho más complejo y mucho más amplio. Somos un planeta, somos un universo que está constantemente consumiendo materia y emitiendo calor y energía. O sea, ¿cómo podemos limitar la conversación en calorías, grasa corporal y dietas? Es absurdo. Así que quiero que rompamos con esa conversación y que nos liberemos de una relación con nuestro cuerpo y nuestra nutrición que está basado solamente en el control y la subyugación. O sea, en vez de que toda esta industria nos ayude a crear un vínculo con el cuerpo, nos separa. Nos separa e intenta poner al cuerpo bajo nuestro control. Entonces, para poder hacer esa ruptura, lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo a esas herramientas que hemos estado utilizando. Echémosle un vistazo a las calorías. ¿Qué es lo que realmente significa cuando miras las calorías en un paquete de alimento? ¿Qué es el índice de masa corporal? ¿No? ¿Qué es lo que realmente nos dice ese numerito sobre nuestro cuerpo? Podemos ver también ir más a fondo sobre los debates de los macros y los micros. ¿Qué tipo de información nos aportan esos debates? ¿Y qué es lo que deberíamos dejar de lado? El propósito aquí es sacarnos lo que no nos sirve de encima para poder profundizar. Para sanar, para empezar a ver cómo podemos tener un vínculo sano, positivo y de colaboración con nuestro cuerpo. Entonces, hablemos de las calorías. Sabemos que en cada paquete, por ley, los fabricantes tienen que tener indicado cuántas calorías existen o se encuentran dentro de 100 gramos de lo que sea que vas a comer. Digamos, una bolsa de patatas fritas. Y en general, 100 gramos de patatas fritas tiene alrededor de 550 kilocalorías. Ok, ¿y eso qué significa? Entonces, las calorías tradicionalmente se medían con lo que llaman una bomba calórica, un calorímetro, que es un recipiente cerrado dentro del cual colocan lo que sea que quieren medir y lo incineran. Y a través de ese proceso de incineración pueden calcular cuánto calor libera, cuánto calor es liberado. Es un poquitito más complicado que eso, pero bueno, el concepto es ese. ¿Cuánto calor libera 100 gramos de patatas
fritas cuando se incineran, que en sí se traduce un poco en la energía potencial que nuestro cuerpo puede llegar a recibir cuando consumes esos 100 gramos de patatas. ¿Y qué significa eso? Que yo sepa, mi cuerpo no es un incinerador, ni funciona mi cuerpo como una estufa. O sea, entiendo que hablemos de las kilocalorías de leña y que cuando se elegir entre leña de roble o de castaño, la diferencia de precio en parte es porque la de castaño va a soltar más kilocalorías, más calor cuando lo quemes que el roble. Pero ¿cómo se traduce eso cuando hablamos de alimentación? Pero esa pregunta la voy a dejar un poco suspendida, porque quiero también aclarar algo. Cuando hablamos de calorías y vemos el número en ese paquete, y sé que si en algún momento has hecho una dieta donde mantienes un control de cuántas calorías consumes y cuántas quemas, ese numerito es muy importante. Pues lamentablemente, ese numerito no es necesariamente exacto, porque los fabricantes de alimentos no se toman el tiempo de enviar su producto a un laboratorio para usar un calorímetro. Lo que hacen es aplicar una fórmula simplificada, porque ya en el pasado se ha calculado que en general los carbohidratos o 1 gramo de carbohidratos tiene unas 4 kilocalorías y 1 gramo de proteínas tienen alrededor de 4 kilocalorías y 1 gramo de grasas tiene alrededor de 9 kilocalorías. Y estos cálculos, estos números son aproximaciones, son ajustes, porque si comes, digamos, esas patatas fritas, parte de esas patatas fritas también van a tener fibra, que al quemarlas sueltan calor, emiten energía, pero cuando los consumimos tu cuerpo no los puede digerir. Entonces hacen ajustes para tener estas cositas en cuenta. Pero no, son aproximaciones. Y el fabricante lo que hace es entonces calcula cuántos carbohidratos hay en su producto, cuántas proteínas, cuántas grasas, lo multiplica por el número que tenemos como un promedio y te da la cifra final. O sea, es una aproximación. Pero vamos un poco más allá, porque en realidad el número que te dan por ley se les está permitido que tengan un margen de error del 20%. Y estudios han demostrado que han encontrado hasta un 25% de error en el número que indican los paquetes. O sea que si te estás fijando en las calorías y pensás que los 100 gramos de patatas fritas va a tener 150 calorías, en realidad esa cantidad puede que tenga 660 calorías o 687, que estamos hablando de una diferencia de unas 130 calorías que si estás realmente manteniendo un control muy exacto de las calorías que consumes, es una diferencia muy grande. Y lo mismo pasa con las fórmulas que te indican cuántas calorías gasta tu cuerpo como número base y cuántas puedes llegar a quemar si haces algún tipo de ejercicio. O sea, al menos que te enchufen una máquina donde calculan a través de tu oxígeno, el oxígeno que consumes, cuántas calorías realmente estás quemando, van a ser todas aproximaciones. Entonces sí, son herramientas que puedes llegar a usar, pero no cuando nos enfocamos tanto en el detalle, en cada numerito. Porque te estás enfocando en numeritos que son generalmente aproximaciones y en gran parte de las ocasiones incorrectas. Porque incluso si pudiésemos tener un número exacto de calorías en todos los aspectos, la realidad es que, como dije antes, nuestro sistema digestivo no es un incinerador, no somos un horno, no somos un sistema cerrado, no somos una máquina. Y calcular con exactitud cómo tu cuerpo va a gestionar esas 550 kilocalorías de patatas fritas es muy complicado. Va a depender de tu tipo de cuerpo, de qué más has consumido a lo largo del día. Va a depender la calidad de los ingredientes, porque no todas las calorías son iguales y 100 calorías de azúcar pura no va a tener el mismo efecto en tu cuerpo que 100 calorías de proteína animal. Y aún así, 2 personas no van a reaccionar de la misma manera a exactamente los mismos números, porque va a depender de su salud, de su sistema digestivo, va a depender la microbiota que esté dentro de su sistema, va a depender de su edad, de su género, de su nivel de condición física, del tipo de movimiento, el tipo de actividad física que hacen a diario, va a depender de sus niveles hormonales, va a depender de tantas cosas que realmente minimizar y simplificar algo tan complejo como nuestro cuerpo y nuestro sistema digestivo a una fórmula de calorías que entran y otras que salen, honestamente es
una manera muy problemática y poco saludable de relacionarnos con la comida. Porque no es la realidad. Pero dejemos eso de lado por un instante y pasemos a la segunda herramienta que usamos y yo diría que abusamos con frecuencia, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se usa a menudo para establecer dónde te encuentras en la zona de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes 2 o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Si tienes más de 25 en el índice, se considera que tienes sobrepeso. Si tienes más de 30, tienes obesidad. Y se calcula simplemente tomando tu altura, tu peso, se mete en la fórmula y te da ese numerito. También es verdad que las compañías, las aseguranzas, los seguros médicos, con frecuencia usan ese número para calcular tus primas o aumentarlas. Incluso existen instancias documentadas en la que personas con un índice de masa corporal alto se les ha negado una intervención médica hasta que pierdan peso. Entonces, es un número con un uso extensivo en la sociedad y vale la pena echarle un vistazo. Entonces, el índice de masa corporal tiene una historia curiosa. Se desarrolló en el año 1800, alrededor de 1800, por Adolf Quetelet, que no era ni médico ni era nutricionista. Él era matemático, pero estaba muy interesado en la sociología y fue uno de los primeros en comenzar a utilizar las estadísticas para comprender patrones en la sociedad. Y uno de los patrones en el que estaba interesado era entender las medidas del cuerpo humano. Él quería saber cuál era la proporción ideal de altura, peso y grasa en el cuerpo para crear un modelo a seguir para las sociedades. Entonces, midió miles de hombres en Francia e Irlanda, porque en ese entonces cuando hablábamos del cuerpo humano nos referíamos solamente al cuerpo masculino europeo. Y a través de ese proceso desarrolla la fórmula que ahora se usa para el índice de masa corporal. Y en ese momento fue muy claro y explicó que esa fórmula no estaba diseñada para medir a un individuo o para saber algo específico sobre ese individuo, sino que estaba formulado para usarlo como una herramienta en estadística para comprender patrones en la sociedad. Pero bueno, pasamos a la década de los años 70, 1970, y vuelve a salir a la superficie el índice de Quetelet a través de Ansel Keys y su esposa Margaret Keys, que por alguna razón siempre todo el mundo se olvida de Margaret Keys, aunque los dos trabajaron juntos en todo lo que hicieron. Y ellos son los que desarrollaron y promovieron la idea de la dieta mediterránea. Y mientras hacían su investigación sobre la dieta mediterránea, que fue llamada el estudio de los 7 países, necesitaban una herramienta que les permitiera calcular la proporción de grasa corporal de las personas que fuese fácil. De lo contrario, tendrían que tomar a cada participante uno a la vez y medirlos con calibradores y otras herramientas, y eso tomaría mucho tiempo. Entonces, miraron distintas fórmulas y se dieron cuenta que la fórmula de Quetelet era una de las más precisas. Pero indicaron ellos mismos muy claramente que aunque era la mejor que tenían y que iban a utilizar, era precisa solamente un 50% de las veces y que no era adecuado como herramienta para calcular la proporción de un individuo, sino para tener una idea general de cómo se podían comparar distintas poblaciones. Y para ellos en particular, su objetivo era ver si había una relación entre la dieta de una región, la grasa corporal de sus ciudadanos y el potencial desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, de nuevo, es una fórmula, no es muy precisa, no es para uso en individuos, sino para uso en estadísticas. Pero avancemos un poquito más adelante. La industria de los seguros de salud querían encontrar una manera fácil de calcular cuánto podrían llegar a cobrarle a una persona en función de su grasa corporal, porque estaban comenzando a ver un patrón que las personas que tenían pesos más altos, según su altura, estaban desarrollando más o necesitaban más atención médica a largo plazo, ¿no? En su vejez. Entonces, de nuevo encontraron el índice de masa corporal que habían utilizado Ansel Keys y Margaret Keys
y empezaron a usarlo para calcular cuánto deberían cobrarle a un individuo según su índice de masa corporal. Ahora vamos aún más adelante, en el año 88, 1988. Y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos decide que va a cambiar el umbral. En lugar de ser considerado una persona con sobrepeso si tenías un índice de masa corporal superior a 27, se redujo a 25. Y de la noche a la mañana, millones de personas en los Estados Unidos fueron consideradas personas con sobrepeso. Y solo porque el Instituto Nacional de Salud cambió ese umbral. Acto seguido, en Europa también se cambia. Ahora, esa decisión se tomó en base a un informe de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez basó su informe en un escrito por el Grupo de Trabajo Internacional sobre Obesidad, una entidad, que a su vez era financiado principalmente por compañías farmacéuticas que estaban desarrollando medicamentos para bajar de peso. Así que ahí lo tienes. Las empresas interesadas en vendernos medicamentos para bajar de peso presionaron a entidades internacionales para que ese umbral sea más bajo. Y de la noche a la mañana, muchísima más gente iba a recibir el mensaje de sus médicos, de las compañías de seguro y los medios de comunicación en general que tenían sobrepeso y necesitaban perder peso. Entonces, ¿qué nos indica el índice de masa corporal? Te da una idea general. Una idea que va a ser precisa solo 50% de las veces. Es una medida que se sabe que es extremadamente imprecisa cuando se trata de atletas. Se sabe que está basada en el cuerpo masculino europeo y necesita ser ajustado para mujeres y cuerpos no blancos europeos. Entonces, de nuevo, es solo una herramienta. Una herramienta que te brinda una medida muy general, a menudo inexacta, pero que lamentablemente hoy en día la confundimos por la realidad. La mayoría de las investigaciones también indican que el índice de masa corporal no es de ninguna manera un indicador preciso sobre tu salud actual o futura. Y que un indicador mucho mejor sería entender tu nivel de condición física y que el estado físico y cuánto te mueve tu cuerpo a diario va a indicar con mucha más precisión cómo se puede llegar a desarrollar tu cuerpo en el futuro y si desarrollarás o tendrás una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. La actividad física, no tu índice de masa corporal y no necesariamente tu peso tampoco. Pasemos entonces a la tercera herramienta, que son los macros. Los macros y los micros. Con macros básicamente estamos hablando de los 3 pilares más importantes de la nutrición humana. Carbohidratos, proteínas y grasas. Y absolutamente todas las dietas en el mercado no son más que un debate sobre la distribución de esos 3 pilares. Por muchos años, gracias a Ansel y Margaret Keys, se nos dijo que lo que había que reducir principalmente eran las grasas, que no había nada mejor que comer una dieta libre de grasas. Ahora obviamente se sabe que las grasas son fundamentales para la función del cuerpo humano. O sea, si lo pensamos, todas las células en nuestro cuerpo, esas 30 billones de células, la membrana que las rodea y que las divide, que distingue la parte externa e interna, esa membrana está hecha de lípidos, de grasas. Sin grasas no tienes células. Hoy en día también tenemos la propuesta de que el macro que hay que limitar son los carbohidratos. Que todos tenemos que comer una dieta libre de carbohidratos. También tenemos la propuesta de la dieta vegana o vegetariana que dice que hay que limitar las proteínas animales y solo tener un consumo de proteínas vegetales. O sea que estamos hablando de página tras página tras página, miles de libros, miles de profesionales, de influencers, de todo tipo de información que nos llega, que todo está basado en ese debate de la proporción adecuada de macros. Y luego tenemos los micros, que siempre se desplazan a un segundo plano. Y los micros son las vitaminas, los minerales, los fitonutrientes, que son en realidad fundamentales para el funcionamiento del cuerpo. Son muy importantes. Y van a indicar si los productos que estás comiendo son de calidad, porque productos de poca calidad van a tener las mismas calorías de siempre, pero van a tener
deficiencias en términos de los micros, de las vitaminas y minerales. Pero eso, principalmente, la información nos llega a través de la industria de los suplementos, porque son los interesados en vendernos suplementos. Y si no, se les prestaba relativamente poca atención. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Llevamos décadas ya teniendo estos debates y cada vez se hacen más volátiles, se han convertido como en las nuevas religiones. De un extremo, el absolutismo de que somos carnívoros y solo hay que comer carnes, al otro extremo del crudo y vegano, donde solo hay que comer cosas crudas y vivas y solamente el mundo de la planta, del vegetal. Son debates muy, muy, muy cargados. ¿Cuál es la respuesta? Pues que no existe una dieta universal. Ahí está la cosa. No hay una talla para todos. ¿Qué va a funcionar para tu cuerpo en particular? ¿Qué dieta te va a ayudar a salir adelante, a tener energía, a tener vitalidad? Va a depender de muchos factores. Como mencioné antes, va a depender de tu tipo de cuerpo, de tu salud actual, si estás padeciendo alguna enfermedad en particular, de tus niveles hormonales, de tu genética, de tu epigenética, de tu raza, de tu edad, de tu salud mental, de tu condición física, de la microbiota que existe en tu intestino. Y también hay que pensar en cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cuáles son tus necesidades. No va a ser la misma la dieta que tiene que llevar una persona que tiene colon irritable, una persona recuperándose de un cáncer, una persona que ha desarrollado diabetes 2, o si de pronto eres un actor que va a ganar millones de euros haciendo una película de Thor y que necesita hacer una dieta limitada por un periodo de tiempo corto para poder verse súper musculado, y va a tener alrededor profesionales como nutricionistas y entrenadores y psicólogos para poder asumir esa dieta tan limitante, y que también esos profesionales después de la película le van a ayudar a volver a una dieta normal. Y ese contexto de una dieta como la keto no es la misma que cuando la sacamos de ese mundo, la sacamos de esos expertos y de esa habilidad de ganar millones de euros sometiendo tu cuerpo a esos extremos, y de pronto le ofrecemos la misma dieta a un joven cualquiera que de pronto quiere ganar más masa muscular y verse como Thor y se va a exponer a ese régimen súper limitante sin la capacidad de tener todos a esos expertos a su alrededor guiándole. O sea, todo depende. Y un poco estos debates que se han vuelto un poco como debates religiosos, como dije antes, me parecen un poco absurdos. Porque ¿qué sentido tiene hablar de alguien de los beneficios de una dieta vegana si tiene colon irritable y que lo que necesita es enfocarse primero en sanar su sistema? ¿O qué sentido tiene decirle a una persona que tiene que obligatoriamente comer carbohidratos cuando está desarrollando resistencia a la insulina y tiene que mantener sus niveles de azúcar controlados? O sea, todo depende y depende de muchas cosas. Vale, entonces he querido demostrar que las herramientas que usamos para hablar de nutrición son muy limitadas, muy limitantes, y yo creo que afectan negativamente nuestro vínculo con tanto la alimentación como nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos hablar de la nutrición de una manera que no nos limite y no nos haga daño? Y en parte la solución es tanto sencilla como compleja, porque se trata de que para entender realmente lo que nuestro cuerpo necesita y mantener esa flexibilidad, sabiendo que las necesidades de nuestro cuerpo van a ir cambiando a lo largo del tiempo, para establecer ese diálogo con nuestro cuerpo necesitamos un enfoque integrativo, un enfoque global. Porque la nutrición se trata de todo lo que nos nutre, no solamente lo que nos metemos a la boca, no solamente la comida, sino, por ejemplo, los vínculos afectivos. Nuestras relaciones, nuestras amistades, nos pueden nutrir o nos pueden drenar. Nuestro trabajo, lo que hacemos para ganarnos la vida, nos puede nutrir, nos puede dar energía, nos puede hacer sentir satisfechos o, de nuevo, puede que simplemente nos deje secos.
Lo mismo ocurre con la música que escuchamos, con los hobbies que podemos tener, con las películas que vemos. O sea, cuando terminas de ver un programa de Netflix, ¿te sientes nerviosa, estresado, quizás en un estado de hipervigilancia, o te sientes nutrido? Así que todas esas cosas van a informar el estado mental y el estado emocional que vas a llevar contigo en el momento que decidas qué es lo que vas a comer. Porque vamos a compensar, siempre compensamos. Si nos falta nutrición en alguna de esas áreas, las relaciones, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestro vínculo con la espiritualidad, si alguna de esas arenas carece de nutrición, seguramente vas a compensar con la única cosa sobre la que tenemos control directo, y es lo que comemos. ¿No? Cuando observamos los trastornos alimentarios o la alimentación desordenada, la mayoría de las veces esos trastornos no tienen nada que ver con la comida. Y sí tienen todo que ver con todo lo demás que sucede en nuestra vida y los traumas que llevamos con nosotros y todas esas áreas en las que carecemos de nutrición. Nutrición emocional, nutrición energética, falta de estímulos, etc. Entonces, la nutrición, de la manera que hablamos hoy en día de la nutrición, con calorías y macros y micros, es solo un componente minúsculo de una dinámica muy compleja y de muchas cosas a tener en mente, que al menos que tengamos una visión global de lo que está sucediendo en nuestras vidas y cómo estamos interactuando con nuestro entorno, vamos a perder muchos detalles, no vamos a entender lo que está sucediendo. Y es verdad que iniciarte en este camino, lo que es una nutrición más global, más integrativa, puede que genere un poco de incomodidad, porque te obliga a desarrollar un nivel de honestidad contigo mismo que no hayas tenido antes. Propongamos algo muy claro. Si te encuentras en un momento en tu vida que sientes la necesidad de medir y calcular y controlar cada bocado que te llevas a la boca, esa necesidad de controlar es un síntoma. Y siempre hay algo más atrás de todo eso que vale la pena investigar. Lo mismo si te sientes que cada vez que te sientas a la mesa comes mucho más de lo que tu cuerpo necesita y te sientas después atiborrado. Eso es un síntoma. Si sientes que la comida la quieres usar o la tienes que usar como un premio, una recompensa de haber hecho algo bien, o como un castigo de que si no haces algo en particular no puedes comer ciertas cosas. Eso es un síntoma. Todos esos componentes de contar calorías, de usar la comida como un premio o como un castigo, de lo que muchas veces escucho de mis clientes, que en la mesa los padres le decían que no podían dejar ni una miga en el plato, tenían que comérselo todo. Entonces ahora es casi imposible comer lo que tu cuerpo te dice que necesitas, sino que lo tienes que siempre terminar todo lo que tienes en el plato. Todas esas cosas son hábitos que han sido normalizados en la sociedad, pero que no necesariamente tienen que ser normales. O más bien son indicaciones de que no estamos en contacto y en comunicación con nuestro cuerpo, sino que estamos permitiendo que entidades y agentes externos a nosotras y nosotros nos están diciendo qué y cómo tenemos que comer. Y eso genera desequilibrios. Otra cosa que siento que ayuda mucho a tener en cuenta es el concepto de la microbiota. Entonces hablé un poco sobre el tema antes y sí le vamos a dedicar un podcast entero a la microbiota. Pero básicamente tenemos que tener en cuenta que cuando nos alimentamos, cuando comemos, estamos alimentando a todos esos billones, estamos hablando de billones de microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo y en la superficie de nuestro cuerpo. Y dependiendo de lo que le damos de comer, permitimos que ciertas comunidades de estos microorganismos se desarrollen y prosperen y que otras disminuyan. Y se sabe que ciertos organismos beneficiosos nos ayudan a reducir la inflamación, a mantener un nivel hormonal equilibrado, influyen también en nuestro bienestar emocional, en nuestro estado mental y emocional, mientras que microorganismos más dañinos o patógenos
Si esos son los que prosperan según lo que comemos y son los que prosperan en general cuando comemos muchos azúcares o carbohidratos simples o grasas saturadas, o sea, fritos, cuando esas son las que prosperan, van a subir nuestros niveles de inflamación y vamos a crear muchos desequilibrios tanto a nivel emocional, mental, hormonal. Entonces no se trata solo de alimentarnos, sino de alimentar a ese zoológico gigante de seres que existen dentro de nosotros y con los que podemos desarrollar una relación simbiótica, o podemos alimentar principalmente a los patógenos y así generar mucho caos. También tenemos que tener en cuenta que la nutrición es algo muy personal y muy político. La forma en la que gastamos nuestro dinero para alimentarnos, a quién le damos nuestro dinero, es siempre un voto a favor o en contra. Y eso le manda un mensaje directo tanto a los gobiernos como a los fabricantes, a legisladores. Y a través de ese voto puedes apoyar a productos locales o a productos sanos, a productos de calidad, o vas a apoyar a grandes corporaciones. Puedes indicar directamente si hay ciertos ingredientes que no quieres encontrar en tu comida. Entonces, cada vez que compras, estás comunicando una ideología, estás comunicando una opinión. Y eso es muy potente. Y si vamos más allá, ¿qué ocurriría si a ese ritual de prepararte la comida a diario o de sentarte a comer, que seamos honestos, es un privilegio poder comer todos los días? Y es aún un privilegio más fuerte poder comer más de una vez al día. Es un momento en el que también nos otorga la oportunidad de conectarnos tanto con nuestro cuerpo como con la naturaleza, con la tierra. O sea, todo lo que comemos sigue viniendo de la tierra. No importa qué tan distanciados estemos de los procesos de producción, empaquetamiento y distribución. Siguen siendo ingredientes y componentes que salen directo de la tierra o de animales que se alimentan de la tierra. Y literalmente todo lo que comemos se convierte en nuestro cuerpo, o sea, de una manera muy literal. Cada célula de nuestro cuerpo contiene componentes que alguna vez fueron una molécula de una zanahoria o de una lechuga o de un pollo. O sea, somos literalmente lo que comemos. Así que puedes elegir durante ese ritual diario de comer, puedes elegir adoptar un enfoque consciente, abrir una comunicación con tu cuerpo para entender cuando un antojo, cuando un deseo proviene de una necesidad de compensar al nivel emocional, o porque quieres alimentarte emocionalmente, o cuando necesitas un nutriente específico por un déficit que se ha generado, cuando te estás alimentando porque quieres recuperar una memoria de un evento del pasado o de una persona que es importante para ti. O sea, es un vínculo donde puedas entender cuando tienes una necesidad, de dónde se origina, y así poder tomar una decisión consciente de cómo vas a reaccionar a esa necesidad. Y no una reacción de castigos y recompensas y limitaciones y contabilización. O sea, lo que comemos nos alimenta a nivel emocional, nos alimenta a nivel espiritual, nos alimenta a nivel físico. Es una manera de mantenernos en contacto con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestra religión. Pero podemos ser conscientes de todo eso o dejar que la nutrición y cómo nos alimentamos sea como un barco a la deriva, reaccionando simplemente a las tormentas en vez de saber navegar y guiarte a través de momentos tumultuosos, ¿no? Entonces, en futuros podcasts, en futuros episodios, vamos a entrar más en detalle sobre tanto la mitocondria, lo que son las dietas y la pérdida de peso y cómo eso puede afectar tu cuerpo y muchos otros temas vinculados con la nutrición. Pero sentía que era necesario establecer primero una visión general, como establecer un punto de partida, para que podamos alejarnos de esas metáforas de cuerpo como una máquina y movernos hacia, por lo menos, una apertura, una nueva conversación. Y así podremos crear nuevas metáforas y podremos utilizar esas herramientas que tenemos a nuestro alcance de manera adecuada para que no dañen nuestra relación con el cuerpo, sino que nos ayude a crecer y a sanar. Este programa fue producido por Movimiento Suma, una asociación sin ánimos de lucro que promueve vidas sostenibles a través del movimiento y la nutrición.
Si quieres saber más sobre nuestros programas y lo que ofrecemos y quiénes somos, puedes visitar nuestra página web a movimientosuma.com, suma con 2 M's. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar.